Muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a la clase correspondiente a la unidad 2 de la asignatura Psicología de la Personalidad 2. En esta clase se abordará la introducción del tema Mecanismos explicativos de la asociación entre la personalidad y la enfermedad. Ustedes tendrán la oportunidad de profundizar el resto mediante la exposición en sus videos. El objetivo de esta unidad es analizar los factores explicativos de la personalidad y la enfermedad, directos e indirectos. Los mecanismos explicativos de la asociación entre personalidad y enfermedad se refieren a los mecanismos directos, y esto a su vez se asocia con la excesiva reactividad fisiológica ante el estrés. Los mecanismos indirectos, por su parte, se refieren a las conductas de salud. Para comenzar, es importante que tengamos presente la idea de que la personalidad evalúa las situaciones como una amenaza o un reto. De allí surgen los estilos de afrontamiento ante las situaciones de enfermedad. Y esto lo podemos asociar al padecimiento que está en boga actualmente, que es el virus conocido como COVID-19. En este tema es relevante hacernos la siguiente interrogante: ¿cuáles son los sistemas de procesos adaptativos psicológicos de la personalidad asociados a la salud y al bienestar? Para comenzar, las conceptualizaciones acerca de la personalidad desde un enfoque procesual y de la salud desde una perspectiva holística, ecológica e histórica biográfica plantean nuevas posibilidades para determinar los vínculos entre la personalidad y la salud. En este momento vamos a hablar en general de algunos de los modelos y luego profundizaremos en cada uno. Comenzamos con el modelo biológico o de predisposición constitucional. Desde este modelo se postula que la personalidad y la enfermedad están asociadas a una tercera variable, de la cual ambas serían manifestaciones. Por tanto, no se postula una asociación causal entre la personalidad y la salud, sino la existencia de respuestas biológicas de predisposición que afectarían tanto al desarrollo de la personalidad como a la vulnerabilidad a la enfermedad. Estas respuestas estarían determinadas por predisposición genética, por diversas experiencias tempranas prenatales o perinatales, o por los efectos de la socialización del sistema nervioso. Desde el modelo biológico se asume que las variables de personalidad son parcialmente heredables y que los complejos procesos de interacción entre los factores biológicos y ambientales influyen sobre el desarrollo de la personalidad adulta y sobre la salud. Pasemos a lo que son los modelos de conductas asociadas a la enfermedad. Este modelo plantea la relación entre la personalidad y las condiciones de salud. Independientemente del estado de enfermedad que pueda sufrir una persona, lo que plantea es si las mediciones regulares de salud son indicadores concluyentes de una enfermedad base, o si reflejan conductas de enfermedad en ausencia de una patología de base. Las conductas de enfermedad se refieren a lo que hacen las personas cuando creen que están enfermos. Este modelo hace referencia a cómo la personalidad influye en la autorregulación de la enfermedad y en la progresión de la misma mediante las conductas de enfermedad. Ahora bien, describamos lo que es el modelo de modulación de estrés. Este modelo asume
que la respuesta de estrés puede causar la enfermedad y que la personalidad actúa haciendo a la persona más o menos vulnerable a sus efectos perjudiciales. Tiene como base los conocimientos de la psiconeuroinmunología que muestran que el estrés produce daños en la salud mediante la activación del sistema simpático y de los sistemas neuroendocrinos, los cuales provocan gran cantidad de respuestas en múltiples sistemas fisiológicos y el debilitamiento del sistema de vigilancia inmunológico. La investigación en el área demuestra que las experiencias intensas, frecuentes y prolongadas de estrés contribuyen al desarrollo o a la progresión de una enfermedad mediante la activación fisiológica que provocan y porque los sistemas simpático y neuroendocrino también interfieren en la regulación del sistema inmune, suprimiendo algunas respuestas y mejorando otras. Son importantes las nuevas investigaciones de los procesos psicológicos, cognitivos, emocionales y conductuales identificados con la personalidad positiva y la personalidad resiliente, que parten de un enfoque procesual y transaccional y desde una concepción del individuo como un agente activo en su salud. El desarrollo de conductas saludables pasa por el desarrollo de la persona y de sus recursos, así como por la creación de contextos favorables de interacción y desarrollo de las personas. Más adelante voy a detenerme en lo que es esta personalidad positiva, la personalidad resiliente y la personalidad resistente, así como los tipos de personalidad A, B y C. Ahorita voy a pasar a describir en profundidad estos modelos que acabo de mencionar de manera general. A continuación, describo los modelos de relación entre personalidad y salud. Existen varios modelos explicativos que intentan dar cuenta de las relaciones entre la conducta y la salud de los individuos. Un primer grupo de modelos explicativos podríamos caracterizarlos como cognitivos, de acuerdo a la importancia que le otorgan a estos aspectos para fundamentar su enfoque. Dichos modelos son el de creencias sobre la salud, propuestos por Hans y Becker en el año 1984, el de la teoría de la utilidad subjetiva esperada, propuesto por Edwards en 1961, el de la teoría de la motivación por la protección, propuesto por Prentice Dunn y Rogers en el año 1986, y el de la teoría de la acción razonada, propuesto por Assen y Fishbein en el año 1980. Sin embargo, problemas genéricos de estos modelos son la escasa capacidad predictiva, los resultados incongruentes que han generado y el excesivo peso que se le ha dado a las variables cognitivas. Con el ánimo de aumentar su potencial explicativo, se han generado nuevos paradigmas que incorporan nuevas variables y distinguen entre componentes cognitivos y componentes afectivos. Los primeros están más relacionados con las conductas promotoras de salud y los segundos con la detección de enfermedades. Una alternativa a estas propuestas son los modelos centrados en los rasgos de personalidad propuestos por Schultz y Rittenhouse en el año 1990, que intentan explicar la relación entre comportamiento y salud a partir de los rasgos temperamentales y de carácter que determinan la forma de actuar de los individuos. Básicamente, son tres los modelos que proponen una explicación causal entre personalidad y salud. Una, la personalidad induce hiperactividad. Segundo, la predisposición conductual.
Y tercero, la personalidad como determinante de conductas agresivas. Las características de los mismos las vamos a describir a continuación. Hablemos de la personalidad como inductora de hiperactividad. Ciertas personas, en virtud de su agrupación de rasgos, responden de forma aguda y crónica, esto es, de forma puntual y o permanente con una reactividad fisiológica exagerada a los estresores. De acuerdo a este modelo, la reactividad fisiológica está determinada por la evaluación de las situaciones como más estresantes de lo que en realidad son, o bien porque las conductas realizadas por estos individuos producen elevadas respuestas simpáticas o neuroendocrinas. Esta forma de actuar es producto de las características cognitivas propias de ciertos perfiles de personalidad. La reactividad fisiológica resultante puede incluir tanto actividad simpático-adrenal como actividad pituitaria adrenal. Si esta hiperactividad fisiológica es elevada en intensidad o frecuencia, afectará a los distintos órganos del cuerpo y pondrá en riesgo la salud del individuo. Un ejemplo claro de la aplicación de este modelo es el patrón de conducta tipo A. Los individuos que presentan este perfil de personalidad, caracterizado por una implicación laboral extrema, urgencia de tiempo, impaciencia, hostilidad y competitividad, necesitan del éxito y el reconocimiento social de forma constante. La competitividad y hostilidad que los caracteriza delimitan un perfil cognitivo que provoca el desarrollo de sentimientos y percepciones de amenaza, lo cual a su vez provoca un aumento del arousal fisiológico que desencadena respuestas como el aumento de la presión sanguínea, el aumento de la tasa cardíaca y de la secreción de catecolaminas como la adrenalina y la noradrenalina, con el consiguiente efecto nocivo sobre las arterias y vasos sanguíneos. Más recientemente, y en este mismo sentido, se considera que la hostilidad es el elemento tóxico del patrón de conducta tipo A, puesto que es dicha característica la que genera sentimientos de ira, los cuales a su vez están asociadas con un aumento del sistema nervioso simpático, responsable de la depresión diastólica. Así, en los trabajos realizados por Schultz y Rittenhouse en el año 1990, comprobaron que los individuos hostiles se caracterizan por presentar conductas de desconfianza e irritabilidad que desencadenan un estado constante de hipervigilancia asociado con la vasoconstricción del músculo y aumentos de la noradrenalina y la testosterona, lo cual puede explicar efectos nocivos tales como la elevación de la tasa cardíaca y la presión sanguínea, la agregación plaquetaria, endurecimiento de las arterias, factores todos ellos implicados en el riesgo de sufrir trastornos cardiovasculares. Un segundo ejemplo de la aplicabilidad de este modelo es la relación que se establece entre la activación del sistema nervioso simpático y la depresión del sistema inmunitario, lo que provoca que personas con características de hostilidad y tipo A sufran también de enfermedades no vasculares tales como resfriados y gripe. Pese a que el modelo propuesto es tentador, no deja de presentar problemas que dificultan su estandarización. Así, no está claro si las diferencias en la magnitud de la respuesta entre los tipos A y B es suficiente para tener significatividad patogénica. En este sentido, Holmes, en el año 1983, comprobó en sus trabajos de los 80 que las diferencias en la presión sistólica entre las personas con estos patrones eran de solo 6 milímetros de sangre. Estas diferencias pueden ser, no obstante, debidas a que el tipo A
excede al tipo B con respecto a la duración y frecuencia de los episodios de hiperactividad a lo largo de la vida. Sin embargo, esto es una cuestión meramente empírica. Una variante del modelo sostiene que ciertas disposiciones crean de forma crónica elevados niveles de arousal fisiológico, el cual causa alteraciones en el cuerpo, que a su vez desencadenan trastornos fisiológicos. En consonancia, afirma que personas con disposición a suprimir sentimientos hostiles presentan elevaciones crónicas del arousal simpático. Ello altera la función neural o la resistencia vascular, que a su vez provoca una elevación de la presión sanguínea y produce lo que conocemos como hipertensión esencial. Este modelo, por tanto, no reconoce variabilidad fisiológica que origine el desarrollo de la hipertensión, sino que es la activación crónica el que la provoca, consecuencia de la tendencia crónica a suprimir sentimientos hostiles. Como conclusión, podríamos decir que este modelo hace hincapié en la reactividad inducida por el rasgo. Sin embargo, el grado con el cual ofrece una explicación completa para cualquier asociación entre personalidad y enfermedad aún no está claro. Ahora bien, con respecto al modelo de la predisposición constitucional, este modelo sostiene que las disposiciones de personalidad asociadas con riesgo de enfermedad pueden ser solo marcadores de alguna debilidad física innata o anormalidades orgánicas que aumentan la susceptibilidad a la enfermedad. Asimismo, el estilo de la personalidad puede ser por sí mismo inofensivo desde una perspectiva de la enfermedad física, pues puede servir meramente para indicar la presencia de alguna anormalidad subyacente que crea el riesgo de enfermedad. Los postulados de este modelo son fundamentalmente dos. El primero, la disposición de la personalidad tiene un fuerte origen constitucional. Segundo, la predisposición constitucional aumenta la susceptibilidad a los patógenos externos y al daño degenerativo de los órganos. Desde la perspectiva de este modelo podría explicarse, por ejemplo, que el patrón de conducta tipo A es constitucionalmente hiperreactivo de acuerdo a los hallazgos de Kranz y Durrell, quienes comprobaron que los sujetos con perfil de personalidad tipo A mostraban mayor reactividad del sistema nervioso simpático y del sistema adrenomedular incluso bajo anestesia. Ahora bien, al igual que en el modelo anterior, este no está exento de críticas. Por una parte, no está claro por qué la personalidad debería ser un marcador de condiciones físicas subyacentes. Por otra, saca de nuevo a la luz la controversia acerca de la heredabilidad de los rasgos. Tenemos la personalidad como causante de conductas riesgosas. Este tercer modelo propone que los rasgos de personalidad confieren mayor riesgo de enfermedad, pues exponen a los individuos a situaciones y circunstancias riesgosas. Los tres modelos no tienen por qué constituir explicaciones individualizadas, sino que mantienen efectos bidireccionales y recíprocos. En este sentido, una disposición genética a la infección puede desarrollar un estilo cognitivo pesimista, lo cual a su vez puede llegar a un individuo a desarrollar conductas de riesgo. Ahora hablemos de la relación entre el sistema neuroendocrino, el sistema nervioso, las variables de personalidad y la respuesta inmune. Dentro del emergente campo de la psiconeuroinmunología, varias son las investigaciones que ponen de manifiesto la influencia de factores psicosociales sobre la respuesta del sistema inmunológico. Uno de los más estudiados ha sido el estrés, el cual, asociado con la secreción de diversas hormonas, tales como los glucocorticoides, cortisol y corticoesterona, cuyos efectos inmunosupresores han sido ampliamente demostrados. Se supone tiene un efecto depresor sobre el sistema inmunológico.
De hecho, la literatura nos ofrece trabajos en los que se constata dicho efecto a pesar de utilizar diferentes tipos de situación estresante. Así, vamos a encontrar trabajos que se centran en el estrés provocado por situaciones de pérdida, entre los cuales tenemos lo de los autores Bettingale, Hussein y Nayak en el año 1994. Tenemos las investigaciones relacionadas con circunstancias laborales realizadas por Baernes, Mire, As, Holmes, Hansen y Torden en el año 1991. Tenemos las investigaciones relacionadas con conflictos interpersonales realizados por Kikol y Glasser en el 1999. Tenemos las investigaciones asociadas a problemas clínicamente amenazantes realizadas por Borrás, Vallés y Casas en el año 1993, situaciones académicas realizadas por Glasser, Pearson, Bonium, Sterling, Atkinson y Kikol, Glasser en el año 1991. Ahora bien, la revisión de la literatura también pone de manifiesto resultados poco coherentes acerca de la dirección que seguirá esta relación. Si bien lo que parece comprobado es que ante diversas situaciones estresantes parece presentarse una alteración de la función inmunológica. Uno de los argumentos que se propusieron en principio para explicar esta falta de homogeneidad entre los resultados fue la diferencia del tipo de estrés estudiado, estrés agudo versus estrés crónico. Sin embargo, dicho argumento parece hoy superado, pues en ambos tipos de condiciones estresantes encontramos resultados discordantes. Asimismo, numerosos trabajos sobre el estrés crónico sostienen con cierta solidez la idea de que personas sometidas a acontecimientos vitales estresantes clasificables como crónicos, como el cuidado de enfermos crónicos, situaciones de duelo, paro laboral, presentan un estado de inmunodeficiencia. Sin embargo, también existen trabajos metodológicamente correctos cuyos resultados no se ajustan a esta idea y presentan datos contrarios que muestran que el estrés crónico potencia la respuesta inmune o bien no tiene un efecto sobre ella. Parámetros tales como la duración, la intensidad y el tiempo que transcurre desde el acontecimiento estresante hasta la medida de la inmunidad pueden ser posibles aspectos a tener en cuenta en la explicación de las razones de estos resultados discordantes. Por otra parte, uno de los argumentos que está cobrando importancia en los últimos años es el papel de las diferencias individuales en la relación estrés-sistema inmune, las cuales deben ser entendidas como las características idiosincráticas de un individuo que definen sus patrones afectivos, cognitivos y conductuales. Ya en 1984, Gemont y Locke sugirieron la idea de valorar dichas características en las investigaciones sobre psicoinmunología. Sin embargo, es en fechas recientes que se pone de manifiesto con mayor peso la necesidad de analizar el papel que juegan las diferencias individuales en la psiconeuroinmunología, y más aún como herramienta para entender mejor las relaciones entre estrés, conducta y respuesta inmunológica, pues algunos autores aluden a estas diferencias individuales como posible explicación del escaso efecto de algunos estresores sobre la respuesta inmune. Estas diferencias individuales se ponen de manifiesto en la percepción de un estresor particular y en la naturaleza de la respuesta que los individuos dan a una misma experiencia estresante. Así, por ejemplo, el duelo es una experiencia altamente estresante que ha sido asociado con cambios en la actividad en las células natural killer, en la respuesta proliferativa y otros procesos inmunológicos. Sin embargo, sujetos que responden a esta situación de pérdida con depresión muestran alteraciones neurohormonales e inmunológicas diferentes a aquellos que no lo hacen. Más aún, se han descubierto distintos correlatos fisiológicos en sujetos que responden a dicha situación con respuestas negativas diferentes.
En este sentido, parece claro que la personalidad puede jugar un papel importante en la caracterización de las respuestas psicológicas ante las distintas situaciones a las que enfrenta, tal como lo describí al inicio de la clase. Así, desde este punto de vista de los modelos biológicos de la personalidad, como el de los autores Eisen y Gray, la respuesta ante una determinada situación amenazante estará determinada por el grado de la habilidad emocional del sujeto. En lenguaje de Einstein, el nivel de neuroticismo. De acuerdo a se responde a una predisposición biológica a reaccionar con una hiperactivación del sistema nervioso vegetativo. Pero también, como postula Eisen, el nivel de ansiedad que puede experimentar un individuo estará en función del nivel de preocupación que siente, componente cognitivo de la ansiedad y mucho más ligado a la dimensión de extroversión que a la de neuroticismo. Asimismo, la respuesta a una amenaza también estará determinada por el grado de susceptibilidad del sujeto a determinado tipo de estímulo. De acuerdo a Gray, esto sería el nivel de ansiedad. Él será condicionado por el nivel de activación del sistema de inhibición conductual. De igual forma, desde el punto de vista de los modelos biológicos cognitivos, tal respuesta estará determinada por la predominancia hemisférica y por la forma de procesar los estímulos amenazantes. Esto es el uso de una atención selectiva, un procesamiento en paralelo y una inhibición neural en los procesos de ejecución como consecuencia de un predominio de activación física de carácter emocional propia del sistema límbico. Por otra parte, desde un enfoque puramente cognitivo, el efecto que el estrés puede ejercer sobre un individuo está decidido por el grado en que el sujeto se ve capaz de hacerle frente. Esto es por los mecanismos de afrontamiento, de acuerdo a lo postulado por Lazarus y Follman, los cuales, a su vez, dependen de los procesos de valoración en los cuales tienen un papel fundamental aspectos derivados de la personalidad del sujeto, tales como las creencias, las actitudes, sus intereses, entre otros. El resultado de esta valoración va a determinar la respuesta emocional, así como los procesos de afrontamiento que se llevarán a cabo, sin olvidar la respuesta fisiológica que abarca desde los movimientos oculares hasta una activación neuroendocrina. Por otra parte, también se ha comprobado en distintas investigaciones que ciertas estrategias de afrontamiento como la confrontación, la planificación de la respuesta y la evitación están asociadas de una forma sólida y estable con determinadas dimensiones de personalidad, concretamente la extroversión y el neuroticismo. Vemos, por tanto, un círculo cerrado en el que la interpretación que el sujeto hace de la situación determina la consecuente manifestación emocional y la activación fisiológica subsiguiente. Todo ello mediado por las características individuales del individuo. Esto es su personalidad. En este punto percibimos una primera posibilidad de relación entre la personalidad y la respuesta inmune, la cual es mediada a su vez por la activación del sistema neuroendocrino. Esto es el mecanismo por el cual los estresores pueden afectar la inmunocompetencia, es la activación por una parte del eje hipotálamo hipofisiario córtico adrenal, cuyo funcionamiento, iniciado con la estimación del hipotálamo, por causas emocionales, entre otras, termina en la secreción de diversas hormonas tales como los glucocorticoides, que como ya mencioné es el cortisol y la corticosterona, cuyos efectos inmunosupresores a altas dosis han sido ampliamente demostrados. Es por ello que podemos suponer que aquellas personas que habitualmente mantienen una alta actividad del cerebro visceral aumentarán su nivel de glucocorticoides en sangre con las consiguientes alteraciones de su inmunocompetencia. Tal es el caso de los individuos con altas puntuaciones en la escala de neuroticismo de Eisen o que tienen activado el sistema de activación conductual o el de huida-ataque propuesto por Gray.
De la misma manera, algunos autores han comprobado la existencia de correlaciones negativas entre niveles de cortisol en el líquido cefalorraquídeo y las puntuaciones en la escala de psicoticismo de Eysen, con lo cual la función inmune de estos sujetos pueden verse también alterada. Por otra parte, la activación del eje hipotálamo-medula adrenal, cuyo funcionamiento también se activa por medio de la estimulación de centros corticales e hipotalámicos, provoca en la médula adrenal la liberación de catecolaminas, es decir, la adrenalina y noradrenalina, con funciones neurotransmisoras implicadas en la expresión de conductas emocionales relacionadas con la dimensión de neuroticismo de Eysen. Como ya se ha visto, algunos autores sostienen que la noradrenalina posee efectos inmunosupresores, por lo que podría esperarse una función inmune alterada en los sujetos con elevadas puntuaciones en la escala de neuroticismo de Eysen. Si nos referimos a otros neurotransmisores como la dopamina, la serotonina, implicados en la expresión de conductas propias de determinadas dimensiones de personalidad, podemos relacionar la personalidad con la actividad inmunológica. Así, respecto de la dopamina involucrada en la dimensión de impulsividad de Gray y en la dimensión esfuerzo-impulsividad de TUS, y cuyo aumento o disminución altera la funcionalidad inmunológica. Podemos esperar respuestas inmunes alteradas en sujetos con puntuaciones altas en dichas dimensiones. En esta misma línea y respecto de la serotonina, como se ha comentado anteriormente, también se han observado sus efectos sobre el sistema inmune, en razón de que es un neurotransmisor implicado en la dimensión de ansiedad de Gray y en la de estrés-ansiedad de TUS. Pensamos en la posibilidad de que puntuaciones extremas en ellas presentan alteraciones en la respuesta inmunológica. Finalmente, estructuras anatómicas tales como la formación reticular, el sistema límbico, el hipotálamo, el hipocampo y la amígdala, implicadas en sustratos neurofisiológicos de determinadas dimensiones de personalidad, como la extroversión y el neuroticismo, tienen un papel importante en la regulación de la inmunocompetencia, por lo que podemos establecer una tercera vía de interacción entre personalidad y respuesta inmune. Asimismo, la diferenciación hemisférica, estrechamente relacionada con la personalidad, de acuerdo con el modelo propuesto por TUS, puede relacionarse también con la respuesta inmune del sujeto a tenor de los trabajos que demuestran que los hemisferios izquierdo y derecho tienen un efecto diferencial sobre la respuesta inmune, por lo que cabría esperar un funcionamiento inmune distinto entre introvertidos y extrovertidos. Ahora bien, para no extenderme más en este punto, voy a pasar a describir los diferentes tipos de personalidad, asociadas con las conductas de salud y la enfermedad. Estas son la personalidad positiva, la personalidad resiliente, la personalidad resistente y las personalidades tipo A.